Una investigación de Reuters ha revelado cómo el Pentágono manipuló muchísima información y lanzó una campaña de desinformación durante la pandemia del COVID-19 para desacreditar las vacunas chinas, a pesar de que esto podría haber costado la vida de millones de personas. El objetivo era golpear a China sin importar más nada. ¿Cómo es posible que una operación encubierta de este tipo se haya llevado a cabo sin que se supiera hasta ahora? ¿Qué implicaciones tiene para la confianza pública en las vacunas y en las relaciones internacionales? Bueno, en el punto más fuerte de la pandemia del COVID-19, el ejército estadounidense lanzó una campaña secreta para contrarrestar lo que ellos percibían como la creciente influencia de China en Filipinas, una nación sumamente afectada por el virus mortal. La operación encubierta, no reportada anteriormente, tenía como objetivo sembrar dudas sobre la seguridad y la eficiencia de las vacunas y otros suministros que eran vitales que estaban siendo proporcionados por China. Según encontró esto, la investigación de Reuters que están dando a conocer hoy. A través de cuentas falsas en Internet que pretendían hacerse pasar por filipinos, los esfuerzos propagandísticos del ejército se convirtieron en una campaña antivacunas. Publicaciones en redes sociales denunciaban la calidad de las mascarillas, los kits de prueba y la primera vacuna disponible en Filipinas, la vacuna Sinovac de China. Reuters también identificó al menos 300 cuentas en X, que en ese entonces era Twitter, que coincidían con las descripciones compartidas por exfuncionarios militares estadounidenses familiarizados con esta operación en Filipinas. Casi todas se crearon en el verano del 2020 y se centraron en el eslogan China am virus, que en tagalo significa China es el virus. La campaña antivacunas del ejército estadounidense comenzó en la primavera del 2020 y se expandió más allá del sudeste asiático antes de ser terminada a mediados del 2021. Adaptaron la campaña de propaganda a audiencias locales en Asia Central y en el Medio Oriente. El Pentágono utilizó una combinación de cuentas falsas en múltiples plataformas para propagar el miedo a las vacunas chinas entre los musulmanes en un momento en el que el virus mataba a decenas de miles de personas cada día. Una parte clave de la estrategia era amplificar la controvertida afirmación de que, debido a que las vacunas a veces contienen gelatina de cerdo, las inyecciones de China podrían considerarse prohibidas bajo la ley islámica. El programa militar comenzó bajo el expresidente Donald Trump y se continuó meses dentro de la presidencia de Joe Biden. Esta fue información, como les repito, que encontró Reuters. También incluso después de que los ejecutivos alarmados de las redes sociales advirtieran a la nueva administración que el Pentágono había estado traficando con desinformación sobre el COVID, la Casa Blanca, con Joe Biden, emitió una orden en la primavera del 2021 prohibiendo el esfuerzo antivacunas, que también desprestigiaba las vacunas producidas por otros rivales, y el Pentágono inició una revisión interna. Según Reuters, el esfuerzo para sembrar el miedo sobre las inoculaciones chinas arriesgaba socavar la confianza pública con las iniciativas de salud del gobierno, incluidas las vacunas fabricadas en Estados Unidos que se hicieron disponibles más tarde. Aunque las vacunas chinas se encontraron menos efectivas que las inyecciones lideradas por Estados Unidos de Pfizer y Moderna, todas fueron aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Sinovac no respondió a una solicitud que le hizo Reuters para tener una entrevista y ver qué pensaban ellos del tema, así que no sabemos su opinión. La investigación académica publicada recientemente también ha demostrado que cuando las personas desarrollan escepticismo hacia una vacuna, esas dudas a menudo se llevan a la incertidumbre de todas las vacunas que hay en el mercado. El intento de desacreditar las vacunas chinas también se dio en un contexto de desinformación de parte de China, que surgió cuando ellos dijeron que el virus podría haber sido traído a China por un miembro del servicio estadounidense que participó en una competencia deportiva militar internacional en Wuhan el año anterior. Los operativos de inteligencia chinos crearon redes de cuentas falsas en redes sociales para promover la teoría de conspiración de Fort Detrick, que según la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue así como lo hicieron. Bueno, la relación entre Estados Unidos y Manila se había vuelto tensa después de la elección del bombástico presidente filipino Rodrigo Duterte en 2016, con quien también Canadá tuvo algunos problemas.
un crítico acérrimo de Estados Unidos, que había amenazado con cancelar un pacto clave que permite al ejército estadounidense mantener una jurisdicción legal sobre las tropas americanas que están estacionadas en el país. La influencia creciente de China en la región pues llevó a los líderes militares de Estados Unidos a lanzar esta operación secreta de propaganda que descubrió Reuters. En el verano del 2020, la campaña de propaganda del ejército se movió a nuevos territorios y mensajes más oscuros, captando la atención de los ejecutivos de las redes sociales. Bueno, la campaña buscaba intensificar los temores sobre la inyección de un derivado del cerdo como parte de una investigación interna en X, que era Twitter, recuerden. La compañía de las redes sociales utilizó direcciones IP y datos del navegador para identificar más de 150 cuentas falsas que eran operadas desde Tampa por el Comando Central de Estados Unidos y sus contratistas según el documento interno de X revisado por Reuters. El Pentágono también difundió de manera encubierta sus mensajes en Facebook e Instagram, alarmando a los ejecutivos de Meta que habían estado siguiendo las cuentas militares durante mucho tiempo. A pesar de la orden del Consejo de Seguridad Nacional de detener todos los mensajes antivacunas, algunos mensajes continuaron hasta abril y otras comunicaciones engañosas relacionadas con el COVID se extendieron hasta el verano. Reuters tampoco pudo determinar por qué la campaña no terminó inmediatamente con la orden de la NSC. La revisión del Pentágono también concluyó que el contratista principal que manejaba la campaña general, que era General Dynamics IT, había empleado técnicas diferentes, tomando pasos inadecuados para ocultar el origen de las cuentas falsas. Sin embargo, los esfuerzos de propaganda clandestina del Pentágono están destinados a continuar. En un documento estratégico no clasificado del año pasado, los principales generales del Pentágono escribieron que el ejército estadounidense podría socavar a adversarios como China y Rusia utilizando desinformación difundida a través de las redes sociales, narrativas falsas disfrazadas de noticias y de actividades subversivas similares para debilitar la confianza social y socavar a las bases del gobierno. La operación encubierta del Pentágono durante la pandemia del COVID-19 para desacreditar las vacunas chinas, nos revela una peligrosa táctica de desinformación que puso en riesgo la vida de millones y socavó la confianza en la salud pública global, no solo en la confianza en las vacunas chinas o rusas. Pero dices, ¿en qué mundo vivimos cuando se juega así solo por decir es que hay que restarle poder a una nación? Claro. Mira, Alba. Entonces tú quieres ganar ese poder, ¿no? A costa de... Ahí está la gráfica de las muertes por COVID en Filipinas, que subió hasta el cielo como un cohete, mientras el Pentágono hacía estas campañas de desinformación para que no se pusieran las vacunas chinas ni rusas. Pero tampoco llegaban las vacunas de ellos porque recuerden que había una escasez. No se trataba, amigos, da asco esta situación, porque no se trataba de cancelar canales antivacunas. Se trataba más bien de promover ciertas vacunas. Claro. Y hacer una deliberada campaña antivacunas geopolítica en contra de los rivales de estas potencias. Ahí está. Es una investigación completísima de Reuters. Es un artículo bastante extenso con pruebas, documentos. Incluso, Alba, este tipo de... como los musulmanes no pueden consumir carne de cerdo, por ejemplo. Ve esto, o sea, estas cuentas falsas que el Pentágono promovió, estos hashtags que seguramente hasta las propias compañías de redes sociales occidentales ayudaron a posicionar a propósito, en donde les decían que no se pusieran esas vacunas chinas o rusas porque tenían gelatina de puerco. Y en cambio las de ellos salvaban al mundo. Fíjate ese tweet, ahí a un lado tienen más o menos el contexto de lo que dice. Este tipo de tweets en árabe fueron promovidos también por el Pentágono, en donde más o menos decían que esto es lo que Estados Unidos estaba ofreciendo para ayudar a los países bondadosamente, ¿no? Incluyendo a los países árabes. Obtengan las vacunas del coronavirus, pero obviamente las occidentales, AstraZeneca, Pfizer, etcétera, ¿no? Y para mitigar los efectos del COVID. Comparado, dice el tweet,
con lo que está haciendo malévolamente, entre otras palabras, ¿no? O sea, comparado con lo que está haciendo Rusia y China, usando la pandemia para excusarse, para expandir su influencia y ganar dinero, a pesar de que sus vacunas no sirven y están hechos con gelatina de puerco. Ve, Alba, qué nivel de ignorancia propagan, qué nivel... Cuando los que estaban haciendo ganancias eran ellos. Exacto, ¿no? Y no estaban ayudando a nadie. Y luego dices, ok, ¿por qué no dejar que cada quien libremente decida si se quiere inocular? No había libertad porque no te lo valían en tu pasaporte. ¿Cómo se llamaba la vacuna china? La Sinovac y la Sputnik era no la eran china. válidas, no podías salir a ningún lado. No, si no tenías la AstraZeneca, la Moderna, la Johnson, la Pfizer, no podías, en Canadá no podías entrar. Si traías la Sinovac, no te dejaban entrar. Si traías la Sputnik, no te dejaban entrar. Ni a tu trabajo. Ni siquiera al trabajo, no eran válidas. Bueno, aquí en ningún lugar podías encontrarlas. Aquí solo encontrabas Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Eran las 4 vacunas. Tú podías elegir, ibas y tú podías, hasta eso te dejaban. Eran tan bondadosos que te dejaban elegir entre esas 4. Pero dices, no se vale que se juegue con algo tan serio. Que digas a una población que sabes que religiosamente no puede comer cerdo por sus creencias religiosas, por sus convicciones, es que tiene gelatina de cerdo. Búscate otra cosa menos tonta. Que me digas, no es efectiva. Ok, ¿qué eficiencia tiene Pfizer? Que en ese momento ninguna vacuna se había comprobado que tuviera eficiencia porque era algo sumamente nuevo. Bueno, Alba, ahora yo pregunto. Si mal no recuerdo, a Trump le cerraron sus cuentas sociales porque supuestamente tenía un discurso antivacunas, ¿no? Uh-huh. Pero claro, su discurso antivacunas no era contra China y Rusia nomás. Exacto. Pero mi pregunta para YouTube, para Facebook, Meta, para X, ¿qué no piensan cancelarle las redes sociales al Pentágono? Porque según el extenso documento, la extensa investigación de Reuters, fueron los principales difusores de una campaña antivacunas en el mundo. Desde suelo estadounidense. Usaron IPs desde Florida para hacer parecer que los tweets los estaban haciendo en Filipinas, en Manila. Y no estaban todas las cuentas. Por lo menos 150 cuentas estaban en Estados Unidos, en suelo estadounidense, impartiendo y rociando al mundo desinformación estadounidense acerca de una pandemia que estaba en ese momento pegando muy fuerte en Manila. Y lo peor es que lo estaban haciendo con fines y tintes políticos, sí, porque estaba el presidente Duterte, que quería sacarlos y era una piedra en el zapato para ellos. También fue una piedra en el zapato para Estados Unidos porque dijo que, para Canadá, porque dijo que si Canadá no retiraba su basura de Filipinas, porque para allá manda Canadá una parte de su basura, que tú hiciste un documental, sí, que nos están censurando en Facebook con mucha investigación y datos reales, le iba a declarar la guerra a Canadá y mucha gente se rió. Y Canadá lo tomó en serio y hace un año llegaron los contenedores al puerto de Vancouver con la basura que Canadá había enviado supuestamente como basura reciclable y no era basura reciclable. La CPI debería juzgar al Pentágono por desinformación sobre vacunas. El 86% considera que sí debería. El 8% pues no, porque ellos les pagan. Y el 5% que no se atreverían. No se atreverían porque incluso Estados Unidos tiene una ley, Alba, para que la Corte Penal Internacional no los juzgue. Sí, no, a ellos no les aplica la Corte Penal Internacional. Pero subí un video, por ejemplo, en el que hablábamos de dónde esconde la basura Canadá, que lo subimos a Facebook y Facebook no los bloqueó y nos llegó una sanción. Por un video de desinformación. No hay desinformación, hay datos reales. Canadá estaba mandando para allá la basura. De hecho, hubo una declaración del presidente de Filipinas en donde decía que le iba a declarar la guerra a Canadá. O sea, era real. De hecho, mira, Alba, tengo aquí el dato porque lo traía yo en la punta de la lengua y no me acordaba. Se llama Ley de Protección de los Miembros del Servicio Americano, emitida en el 2002. American Service Members Protection Act. También se le conoce por sus siglas en inglés como ASPA. ¿De qué se trata esta? Es también conocida como la Ley de la Haya. Esta Ley de la Haya lo que hace es blindar a Estados Unidos para que la Corte Penal Internacional no los pueda juzgar, so pena de que les tiren un bombazo prácticamente. Por ejemplo,
Prohibición de cooperación. Esta ASPA prohíbe cualquier cooperación del gobierno estadounidense con la Corte Penal Internacional, incluyendo entrega de asistencia financiera, material o cualquier tipo de apoyo. Prohibición de extradición. Prohíbe la extradición de cualquier ciudadano estadounidense a la CPI y también restringe la entrega de ciudadanos de países aliados que no sean miembros de la CPI. Aliados. Si son enemigos, se los llevan hasta en avión. Autorización para el uso de la fuerza. La ASPA autoriza al presidente de Estados Unidos a usar todos los medios necesarios y apropiados para liberar a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses detenido o encarcelado por orden de la CPI, y esto incluye una potencial intervención militar. Sí. Entonces, si la Corte Penal Internacional se osara iniciar una investigación por esto contra el Pentágono, literalmente, bajo esta autorización para el uso de la fuerza, los invaden. Y finalmente, protección de funcionarios del gobierno. La ley estadounidense también establece protecciones para funcionarios del gobierno y militares estadounidenses, asegurando que no serán entregados a la CPI sin el consentimiento de los Estados Unidos, según el acuerdo del artículo 98. Terrible, Alba. Claro, porque van a crear, por ejemplo, crearon la ONU, crearon todo, pero si la ONU declara algo o dice algo que va en contra de ellos o de alguno de sus aliados, se les van a ir con todo. Muestra cuando una vocera de la ONU salió y declaró que lo que estaba pasando en Gaza era un genocidio, que salió y dijo Estados Unidos, se le fueron con todo. Pero cuando salieron y dijeron que Putin se emitió, ahí aplaudieron y dijeron que la Corte Penal Internacional era padrísima. Que era lo mejor. Estaba en top 10. Sí. Fan de su relación, le postearon ahí en... Soy fan de tu relación, CPI, ¿verdad? Ahí sí, fan de tu relación. Sí. En fin, amigos, muchas gracias, por cierto, a todos por participar en la encuesta, por participar en el programa y en nuestros podcasts. Y nos vemos al ratito, Alba. Así es. Hasta luego. Sigan disfrutando el Día del Padre y felicidades para todos. Felicidades.